Día 154. Lección 17. Carta a los Romanos. ¿Por qué leer este libro y cómo entenderlo? ¿Cuál es la idea principal del libro? Es la obra maestra de Pablo, la esencia de su fe. Es una joya de literatura. La idea es lo que en realidad es la salvación en Cristo y lo que somos en Él. El justo por la fe vivirá. La razón principal por la cual se escribió este libro es por causa de los problemas de división que existían entre los judíos y los gentiles. Pablo explica la fe en Jesús, en esencia, y que somos uno en Él. En la carta a Romanos podemos encontrar las siguientes palabras claves: verdad, gracia, fe, ley, justificar, ira, juzgar, condenar, evangelio, creer, pecado, gentiles, Dios, Jesucristo y Espíritu. Pablo en su carta trata temas de justicia, de ley, de pecado, justificación, santificación, dirigida a la iglesia en Roma, que no fue fundada por Pablo ni bajo su jurisdicción, aunque él saluda a más o menos 27 personas conocidas de él. Leer capítulo 16, versículo del 3 al 16. ¿Cómo entender la carta a Romanos? El poder esencial para una vida transformada es el poder de Dios. Romanos revela que Dios ganó la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de Jesús, quien pagó el precio al morir en nuestro lugar y destruyó el poder esclavizante del pecado sobre nosotros. Por medio del poder de Dios, los cristianos pueden reflejar las obras y actitudes de aquellos que son amados profundamente por Dios. Un estudio en oración de Romanos revelará el secreto para una vida llena del Espíritu Santo, una respuesta sencilla y constante de fe en Jesús y su obra en la cruz. Prepárate. El mensaje de esta carta transformó las vidas de Martín Lutero y muchas otras destacadas personas de fe. Ellos se transformaron en agentes de cambio al aplicar la verdad que la fe es lo único que se necesita para que Dios nos acepte. Haz lo mismo que estos hombres y mujeres de Dios. Sumérgete en esta carta hasta que su mensaje se adueñe de ti. Romanos es una de las cartas más organizadas del Nuevo Testamento. Luego de una breve introducción, Pablo declara que todos los seres humanos, sin importar su procedencia o nacionalidad, son pecadores y por lo tanto no pueden tener una relación con Dios. Leer Romanos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Más adelante pasa a explicar cómo Dios en su justicia trató con el pecado, haciendo que la amistad entre el hombre y Dios fuera posible. Leer Romanos capítulo 3, versículo 21 al capítulo 8, versículo 39. Después, Pablo argumenta que nuestra fe en respuesta a la obra de Dios a través de la cruz es clave de nuestra justificación, la salvación. Es el camino para obtener acceso al poder de Cristo que mora en nosotros, para así poder decir no al pecado y sí a Dios. En los capítulos del 9 al 11, Pablo resume cómo la obra redentora de Dios ha preparado un camino a través de la historia, para que los judíos y los pueblos de todas las naciones, los gentiles, se beneficien de su don de gracia mediante la muerte de Jesús en la cruz. En los últimos 5 capítulos recibirás consejos prácticos para vivir la fe en unidad con otros creyentes, para unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Leer en Romanos capítulo 15, versículo 6. El fin de la carta.
presenta las ideas claves del Evangelio de Cristo, sobre todo con respecto a los puntos más controvertidos y más propensos a crear dificultades en el seno de las nacientes comunidades cristianas. Presentar estas ideas a la comunidad de Roma, que está llamada a ser un magnífico símbolo del carácter universal de la Iglesia cristiana. Roma, corazón del paganismo, es para Pablo no solo un nuevo centro geográfico, es sobre todo un nuevo centro teológico y eclesial. Algunas características de Romanos. Primera, de todas las cartas de Pablo, Romanos es la más sistemática. Puede leerse como un tratado teológico bien elaborado más que como una carta. Segundo, le da gran énfasis a la doctrina cristiana. El número y la importancia de los temas teológicos que se tratan en esta carta son excepcionales. El pecado, la gracia, la elección, la salvación, la fe, la justificación, la santificación, la redención, la muerte y la resurrección. Tercero, el uso extenso de las citas del Antiguo Testamento. Aunque Pablo regularmente emplea citas del Antiguo Testamento en sus cartas, en Romanos estas citas sostienen el argumento. Cuarto, una preocupación intensa por Israel. Pablo escribe de la condición actual de ese pueblo, de su relación con los gentiles y de su salvación final. Importancia de la carta de los Romanos en la Biblia. Pablo tenía la intención de ir pronto a España pasando por Roma y respaldado económicamente por los romanos. Leer capítulo 15, versículo 24 y 28. Así que esta carta pretendía disponerlos para acoger su evangelio, o sea, su manera cristocéntrica de presentar las buenas nuevas. La carta anterior a los Gálatas había sido un ensayo sobre el mismo tema, pero en el tono polémico que le imponían las actividades de los judaizantes. El tono de Romanos es más tranquilo y noble, aunque siempre enérgico y vivaz. Esta epístola, que parece ser una presentación casi sistemática, no es un simple tratado de teología. Como las demás epístolas, se originan en las necesidades de sus destinatarios. En este caso, Aquila y Priscila pueden haber sido fuente de información precisa para traslucirse en ciertas alusiones. Pablo, siempre fascinado en los últimos años de su apostolado por la insignificancia del Imperio Romano, intuyó quizás la importancia de la comunidad cristiana de la ciudad capital y quiso dejar con ella esa comprensible exposición de la predicación primitiva. Su tema es la salvación divina aportada por el esparcimiento del Evangelio, primero a los judíos y después a los gentiles. El poder de Dios apropiado por la fe.